Buenas tardes a todos los que nos sintonizan el día de hoy en el conversatorio Comunidad Contacto en Casa, episodio 8, Escritura y Fotografía. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Ana María Rosso y también el director de Contacto, Daniel Bejarano, y yo, Leo Vázquez. Eh, Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Vamos a estar atentos a cualquier pregunta que quieran realizar a Ana María respecto a lo que vayamos a hablar, ¿sí? Ana María es una fotógrafa, filósofa y escritora. Pertenece al colectivo CEFA, que es el Centro Experimental de Filosofía Aplicada, que ha colaborado en repetidas ocasiones con Contacto, en los jueves culturales, compartiendo charlas sobre fotografía y en algunas ocasiones sobre el origen del blues. También nos ha acompañado en el encuentro fotográfico Contacto del 2017, ¿sí? En el que se realizó una edición virtual de, de la recopilación de, la, de las conversaciones que tuvimos en esa ocasión. Por acá les comparto. Un momento. Listo. Un momento. Esta fue una de las ediciones. Sí, Ana fue la encargada de asistir a cada uno de los conversatorios y hacer una sinopsis de cada una de las charlas, ¿sí? Entonces ella transcribió cada uno pues, de los conversatorios en los que este encuentro se realizó con diferentes puntos de vista de fotógrafos, ¿sí? De diferentes campos. Pueden encontrarlo en el ISU de Contacto. Igual va a quedar en los comentarios para que puedan hojearlo y consultarlo. También Ana ha participado en el taller de fotografía, de escritura para fotógrafos, escritura y redacción para fotógrafos, del que también se realizó una edición del Contacto Cultural, ¿sí? En el que participan imágenes de Ana, también escritos de los pertenecientes al equipo de CEFA, ¿sí? Este también lo vamos a compartir para que ustedes puedan consultarlo y puedan conocer pues, más sobre el trabajo de Ana. En esta ocasión pues participaron integrantes del grupo de CEFA y también estudiantes de Contacto, donde se realizó un proceso de aprendizaje en cuanto a la redacción y también de darle un peso al trabajo fotográfico de cada uno de los integrantes. También Ana nos ha acompañado en el taller de cianotipia, ¿sí? Y ha sido ganadora de la beca de Baudó Agencia Pública para participar en el laboratorio visual del 2018, donde elaboró su obra Memorias del Olvido. También hacemos la invitación pues de que entren al perfil de CEFA, que ahí tienen gran variedad de contenido y registro de sus charlas, de sus experiencias. Y también en el perfil de Ana María pues pueden encontrar
pues mucho más sobre su trabajo y su trayectoria. Bueno, no siendo más, pues le damos la bienvenida entonces nuevamente a Ana, a Dani. Estamos acá reunidos para seguir compartiendo sobre fotografía. Buenas tardes, Dani, Ana. ¿tiene la palabra? ¿Cómo estás, Anita? Dani, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias pues a todos los asistentes que nos están acompañando y nos están apoyando siempre. Gracias por estar nuevamente aquí. Me encanta, estoy feliz de compartir nuevamente con ustedes, que más que la escuela son mi familia. Eso decimos nosotros de ti. Es un enorme placer estar contigo y sobre todo de un tema tan difícil porque tal vez es un tema que acompaña como una falencia en los fotógrafos, la escritura. Entonces, Ana, ¿qué tal si empezamos por tus antecedentes? Ya Leo dijo algunas cosas. Sí es bueno como insistir en algo de lo que tú consideres necesario para entrar ya en materia frente a la escritura y la fotografía. Bueno, sí, digamos, el contacto que hicimos entre CEFA y la escuela, digamos que fue un punto de explosión de este tema que estamos trabajando hoy. Ahí digamos que nos dimos cuenta de ese encuentro que tiene la fotografía con la filosofía y con la escritura, ¿no? Como nos mostraba Leo, de ahí surgió un trabajo muy bonito que hicimos entre todos, precisamente de tratar de escribir. Fueron textos cortos, pero bastante importantes para nosotros. Y, y bueno, ahí surgió esto que estamos haciendo en este momento, esta reflexión de esa unión que se da y que se ha dado muchas veces. Son hermanitas, digamos, la escritura y la fotografía, pero ya después se ha ido separando, ¿no? Entonces, como volver a encontrar esa unión es muy satisfactorio y fue muy enriquecedor para todos. Yo, por ejemplo, en ese momento, digamos que me reconcilié con la filosofía, andaba un poco de pelea con tanta academia, digamos, eh, pero a través de la fotografía me reconcilié con ella y la escritura siempre ha estado ahí también acompañándonos y dándonos ideas. A partir de esa experiencia, de lo que es también el trabajo en colectivo, la corrección entre todos, se dio, digamos, esa primera oportunidad que nos da a pensar y a seguir trabajando en eso, tanto como CEFA, a nivel personal, y pues con las personas de contacto siempre hemos tenido esa inquietud en mejorar ciertas falencias que también vimos en el encuentro de contacto de 2017, gracias a nuestra amiga Clemencia Poveda, que también nos ha ayudado mucho a encontrarnos y a saber esa importancia que tiene la escritura. Entonces, pues eso es lo que nos convoca hoy en día y bueno, nuevamente agradecer la posibilidad de ese encuentro. Sí, es cierto, como estoy teniendo un retorno raro. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Dani, se escucha fuerte y claro. Bueno, listo. Hablábamos ahora con lo que nos contaba Ana,
que una de las cosas que siempre es importante hacer en este ejercicio de la fotografía, más allá de hacer fotos, es recordar. Y recordar el 2017 como un momento muy importante para el proceso de aprendizaje en contacto. Puede caer en cuenta la falencia muy sentida de los fotógrafos respecto a la palabra, a la escritura. En esos procesos se ha visto reflejado unos cambios sustanciales en todos los que hemos participado. Lo notamos muy fuertemente que un fotógrafo a veces tiene el inconveniente de alejarse de la palabra y considerar que en la imagen está todo. Y yo creo que para hablar de la imagen es necesario escribir sobre ella antes de empezar a hablar de ella. Queríamos hablar de algunos referentes que para nosotros consideramos de suma importancia para entender este diálogo de escritura y fotografía, este encuentro, porque ejemplos hay muchos, Ana. Está desde el pie de foto hasta el poemario que se une poetas y fotógrafos para realizar un fotolibro. Entonces, Ana, hablemos un poco de esos referentes que te inquietan y que te inquietaron para asumir la escritura y entenderla en esa que llamas tú o que llamaba Michael la tercera dimensión. Sí, sí, Dani, precisamente en este encuentro que tuvimos y que escribimos entre todos, nos dimos cuenta primeramente de esa necesidad, pero también de que esa unión siempre ha estado, ¿cierto? Entonces, bueno, el texto que tuvimos como referencia, digamos que nos abrió la posibilidad de una creación conjunta entre la escritura, la literatura y la fotografía. Fue un libro que para nosotros fue básico en este curso de redacción y fue Estética de la fotografía de François Solage. ¿No? Él referencia esos tres momentos, digamos, de los fotógrafos que pueden tener relación con la escritura. Cuando utilizan la escritura como pie de foto, como explicación de sus fotos, cuando de alguna manera es contrario y escriben, digamos, a partir de la fotografía, o cuando hacen una creación realmente conjunta entre escritura y fotografía, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es Duane Michaels, un ejemplo que pone también François Solage, diciendo pues que la fotografía es, lo dice Duane Michaels, citado por Solage, que la fotografía está en dos dimensiones, y digamos que es plana, pero la escritura en el trabajo de Duane Michaels le da una tercera dimensión, es decir, le da profundidad a esto que se está mostrando. Vemos que Duane Michaels utiliza una narrativa, entonces ya no solo escritura es con las palabras, sino que escritura también es armar una historia, digamos, con esas imágenes. Por eso Duane Michaels trabaja mucho con las series, ¿sí? Las series fotográficas. Donde si quito una de esas fotografías, digamos que la serie deja de tener sentido, tal y como pasaría con la escritura. Si quito algún personaje o si quito algún hecho que esté narrando, pues la historia se me cae, ¿no? Ese es uno de nuestros principales referentes, digamos, por el manejo que hace entre la escritura y la fotografía, porque se pueden dar distintos manejos, pero muchas veces un arte se subordina al otro.
Entonces, en el ejemplo del pie de foto, en realidad ahí la escritura estaría subordinada o le estaría sirviendo a la fotografía, que tampoco es malo, no tiene por qué uno siempre querer que las dos artes que está trabajando sean equivalentes. Y el otro ejemplo estaría al revés, ¿no? En la que la fotografía estuviera subordinada a la escritura. Duane Michaels, al contrario, trabaja las dos al mismo tiempo y es como una opción también que hay en la que no hay esa pelea o esa discusión por cuál arte es mejor, que siempre se ha dado y que, digamos, muy especialmente a la fotografía le ha tocado dar batalla en esas discusiones. Entonces, digamos, podríamos empezar por ese referente de Duane Michaels. Sí. Que también nos inspiró para el título de esta primera publicación que tuvimos con Contacto, que se llamaba Una experiencia en 3 dimensiones, precisamente porque escribir y hacer fotografía al mismo tiempo es tener esa experiencia tridimensional, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo él utiliza la fotografía y al mismo tiempo ese texto no está explicando la fotografía, ¿sí? Porque también se trata de que ella tenga, digamos, su autonomía, ¿sí? No es que carezca de algo y entonces el texto le va a servir de muleta, digamos, o de bastón, sino que el texto enriquece esa creación, ¿sí? Como de una manera más simétrica, que es, digamos, una de las cosas que podríamos empezar a trabajar si queremos esa simetría y ese conjunto entre dos artes, donde ninguno le gane al otro específicamente. Es que es una manera de entender que no es lo que es competir. Diría yo que cada uno hace su aporte para lograr un producto que dialoga de otra forma con respecto a la imagen como tal, como a la fotografía como tal, o el texto como tal. Los dos trabajan en conjunto para lograr un producto o una nueva forma de observar, disfrutar un libro de esta forma. O sea, lo que tú aclaras es muy, muy cierto. En cuanto a ese trabajo que hace Duane, en el que estamos viendo ahora, también hay otro supremamente importante, Ana, de él. La que él trabaja con el padre, Sí, ¿sí? Hay una serie que él trabaja con el padre y también acompaña de textos. Él al respecto, en una entrevista, si quieren les leo como el párrafo que él cita de su propio trabajo en esta obra. Dice, si yo les muestro la foto, es una experiencia en 2 dimensiones, como les comentaba ahorita, con el texto se convierte en algo en 3 dimensiones. La foto que les había mostrado se parecía exactamente a mi padre, pero al escribir uno percibe las relaciones que tenía con mi padre. Es como leer una historia de amor y enamorarse. Realmente son 2 experiencias diferentes. Así describe Duane Michaels esa relación entre escritura y fotografía, ¿no? No es solo una descripción, sino que se vuelve una experiencia, por eso se llama como en tercera dimensión, ¿no? Ya no es solo que te lo muestro, sino que además te lo hago como vivir. Hablábamos, qué bonito tener varias oportunidades de tener muchos lenguajes, ¿no? Digamos que cada arte es un lenguaje. A mí me encantaría bailar, cantar, ¿cierto? Precisamente para enriquecer esa experiencia y hacer sentir todavía más ese espectador, que eso es lo que finalmente se desea, ¿no? No describir qué es el amor, sino en realidad enamorarse, ¿no?
y eso se Ajá. hace con el conjunto de artes. Eso escribía Duane Michaels de esta unión entre fotografía y escritura. Que es un acercamiento directo de Duane, porque él es el mismo, es el encargado de escribir sus propios textos, de adentrarnos en esa relación de amor que tiene con su padre y finalmente logra un propósito yo diría de un tacto impresionante, también medido, que definitivamente logra el propósito de volverse ese fotolibro muy querido y muy reconocido por parte de la crítica debido a ese valor y esa distancia además y esa honestidad que hablábamos, esa honestidad que tiene Michael con su padre y su búsqueda, ¿no? De explicarnos algo trágico, sino finalmente nos explica el amor, esa relación de amor con su papá. Y lo que él desea es precisamente hacerla sentir, ¿no? También dice, a mi juicio, volviendo a retomar las palabras de Van Michaels, las cosas más importantes de la vida son las que no se pueden ver. La fotografía muestra las imágenes de los hechos, pero difícilmente muestra lo invisible, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido, él se apoya en la escritura para mostrar también lo invisible que llama él, ¿no? Esos, digamos, encuentros que no son tan tácitos, ¿no? Lo viví yo también en mi experiencia en el proyecto con mi abuelito, ¿no? Cómo fotografiar el olvido, por ejemplo, ¿sí? Si Leo nos puede colaborar con alguna de las fotos de mi abuelito. Vamos a hacer ok. Ya, por favor, no manténganse ahí, no nos demoramos mucho, ya continuamos con el conversatorio que apenas comienza, ¿sí? Continuamos en el conversatorio Comunidad Contacto en Casa, episodio 8, Escritura y Fotografía, con Ana María Rosso. Listo, continuamos, Anita. Tienes la palabra. Bueno, estábamos hablando de lo difícil que es fotografiar lo invisible, ¿no? Estaba poniendo yo el ejemplo del trabajo con mi abuelito, porque la pregunta también era no cómo fotografiar la enfermedad y el dolor, y no quería yo reflejar eso con mi abuelito, pero sí quería retratar el olvido, ¿no? Que es algo invisible. Entonces, en esa relación que yo he tenido con la escritura desde muy pequeña, digamos que he tenido esa experiencia para narrar cosas que no se ven, ¿no? Que eso es principalmente lo que hace la escritura. Cómo narrar el olvido, o cómo fotografiar la tristeza, o cómo fotografiar la ausencia, ¿sí? En eso la escritura puede ayudar mucho, porque precisamente eso es lo que trabaja, ¿no? Con cosas que no son visibles, y hacerlas visibles de alguna manera, ¿no? Esa sinestesia, esa conexión entre los sentidos, ¿no? Y cómo pasarla de la mente a hacerlo visual. Entonces, este es un ejemplo de eso, de ese intento de fotografiar algo que no veo, sino algo que siento, ¿no? Eso me lo ha dado mucho la escritura también, me ha colaborado en crear este tipo de imágenes, ¿no? Que finalmente terminan siendo más ficción que lo mismo que escribo, ¿no? Que era algo muy curioso que conversábamos con Dani, y es que en esa relación que yo he tenido de escritura y fotografía, he encontrado curiosamente en la fotografía más forma de ficcionar que en la misma escritura.
en mi caso, ¿no? No es que la escritura no sirva para ficcionar, sino que la escritura a veces yo soy demasiado tácita y en la fotografía me permito, digamos, volar más, precisamente porque hace visible eso que no podría ser visible de otra manera. Entonces empiezo yo a crear ficciones y a jugar con esa sensación de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí, es una fotografía de una ausencia de alguien que aún así sigue presente en el corazón y en el recuerdo, ¿no? Mi abuelito no olvida fácilmente a mi abuelita. ¿Cómo hacer eso, no? Entonces, está la posibilidad de crear imágenes que no necesariamente se ven. Y a eso yo llamo magia, ¿no? Magia de conejo y sombrero, del mago que saca su conejo del sombrero, ¿no? Porque lo que da la fotografía especial es que da la imagen y a través de eso da un sentimiento de verdad. Eso es verdad, ¿sí? Y entonces nos hace jugar con el cómo lo hizo, ¿no? ¿Cómo hace para generar una imagen que es verdadera, pero yo sé que no sucedió, ¿sí? Ahí es donde ocurre la magia, como cuando el mago saca su conejo y uno dice, ¿cómo es posible que saque un conejo de un sombrero donde antes no estaba? Entonces, ese juego lo inspira, en mi caso, la escritura y la literatura. Que era lo que recalcabas mucho y sigues en ese presupuesto, ¿cierto? Desde el momento en que la fotografía se hace realidad, se le ha otorgado siempre el presupuesto de verdad, de evidencia. Y cuando tú hablas de ese ficcionar, eh, que está más cercano a una escritura, pues es muy encantador, porque llevas tu escritura a fotografía. Sí, exacto. En esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo en este momento, mi abuelito recordaba sobre todo el seminario de Choachí, donde él estuvo estuvo estudiando para ser cura, pero él no pudo volver, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo llevé a eso a través de la fotografía, ¿no? Ajá. Se van creando esas ficciones. Esto es una fotografía de ficción. Vemos que el fondo está en negativo, como para representar ese recuerdo, no es real, y él está en positivo, porque él es el que está en este momento, ¿no? Es jugar con esas imágenes, lo que a mí me emociona y me apasiona de la fotografía, ¿no? Y eso precisamente se puede porque por el presupuesto la idea que inmediatamente conecta a uno con el espectador o con quien esté viendo la fotografía. Y es que sí, eso es cierto, ¿no? Escuchaba yo un ejemplo de que el dibujo, por ejemplo, no puede ser una prueba de que algo pasó. Yo no puedo decir, sí, claro, mire, le tengo un dibujo, pero sí puedo decirle, vea, le tengo una foto y la gente confía en la foto. Y esa confianza es lo que me permite a mí el juego, ¿sí? El juego de decir cómo es esta imagen posible, por ejemplo. ¿Cómo es que yo la considero verdad, pero hay algo que yo sé que no es cierto, ¿sí? Y esa es la pregunta que empieza a generar también ese interés incluso por la fotografía. Bueno, en ese trabajo que tú haces con tu abuelito, también viene de una experiencia, de un artículo que tú escribes alrededor de la experiencia de aprendizaje en estudio de casos a través de la fotografía. Y en eso planteas algunas cosas supremamente importantes, pero yo quisiera como también insistir en este juego que haces tú
de manera muy, muy personal en tu creación, pero también en el proceso de creación, en los procesos creativos de los fotógrafos, que a veces olvidamos pensar en palabras para hablar de nuestro trabajo, de nuestros procesos de búsqueda de decir algo. Y es ahí donde empieza a notarse tal vez la necesidad de ser más amigos de la palabra para poder decir nuestros proyectos. ¿Cómo lo Claro, sientes tú? claro, es que son tan hermanas la escritura y la fotografía, no solo en lo creativo, como vemos en estos proyectos, no solo se utilizan ambas para crear, sino también para explicar nuestra obra, ¿sí? Y para fundamentar. Es ahí donde la palabra todavía es mucho más importante, ¿sí? Eh, Porque por más que yo presente las fotos más espectaculares, no puedo sustentarlas con más imágenes. En algún momento voy a tener que sustentarla y se sustenta con palabras, ¿sí? Eh, pues esa es como la manera de sustentar una obra y de sustentarse a uno mismo como artista. Se necesita la creación de un perfil, como veíamos ahorita en el portafolio. Silito me colabora mostrando, digamos, la parte del portafolio. Vemos que siempre se nos va a pedir ciertos textos, ¿sí? Que apoyen nuestra obra. No es necesario escribir y ser expertos en ensayo argumentativo, pero sí es necesario tener la capacidad de apoyar nuestra obra y de poder presentarla en un texto, ¿no? Veamos que generalmente los artistas o las personas que se han dedicado, digamos, y que han pasado por un proceso de profesionalización del arte, están más acostumbrados a generar estos textos que sustenten su obra, tan acostumbrados que a veces ya exageran, digamos, en palabras, ¿no? Pero el fotógrafo todavía no lo ha hecho, digamos, en Colombia específicamente, porque son pocas las escuelas, las maestrías de fotografía, mientras que a las otras artes sí se les da, bueno, toda la educación y la academia y la posibilidad, digamos, de desarrollar esta escritura. Nosotros como fotógrafos y más en esta región, es muy difícil acceder, digamos, a este nivel de profesionalización. Entonces, digamos que nos hemos hecho a punta de intuición un poco, y por eso es que a veces nos falta fortalecer la parte de lo escritural, ¿no? No es solo, no estamos hablando ya aquí de literatura, sino de la parte de una redacción que permita presentar y presentarnos a nosotros mismos. Además que el mundo está girando a nivel de proyectos y los fotógrafos de alguna manera debemos entender que nuestros trabajos han de llegar a ese nivel de acercarnos a unas propuestas artísticas, unas propuestas que inviten a o puedan solventar un tema o algo que lo obsesiona a uno, porque revisar, yo creo que una de las cosas que le tenemos miedo de los fotógrafos a la palabra es que la palabra pareciese ser en nosotros una confesión, y a veces las confesiones se guardan, no se comentan. Entonces, cuando le dicen a uno, escriba qué es lo que es usted, cómo es usted, qué es lo que quiere decir en su trabajo, se devuelve unos conflictos rarísimos, pero también es por la falta del mismo ejercicio de la palabra escrita que nos detiene en algo. Yo pensaría que una de las lógicas de un fotógrafo debería ser también el desarrollo de bitácoras o de diario, llámese como quieran llamarlo,
pero también esa disciplina ayuda a consolidarlo a uno más en su trabajo y darle más claridad a los proyectos. Sí, veíamos en el curso que dimos, y por eso decía yo anteriormente que me reconcilié con la filosofía a través de la fotografía, porque precisamente escribiendo estos textos, si podemos pasar al primero aquí del portafolio, del perfil, porfa, eh, donde, donde una de las tareas, por ejemplo, es es escribir quiénes somos, ¿cierto? Y esa es la pregunta inicial de la filosofía, ¿no? ¿Quién soy yo? Nunca pensé que, digamos, para ser fotógrafa tenía que volver a esa pregunta, ¿no? Pero es inevitable, siempre nos vamos a tener que preguntar quiénes somos cada uno. Y para escribir, digamos, un perfil, para escribir un statement que se necesita al presentar un portafolio, tienes que llegar a esa pregunta, ¿sí? Que es filosófica, y por eso tal vez es tan difícil, ¿sí? Porque la filosofía se dedica a eso, a las preguntas difíciles, Ajá. ¿sí? Que se vuelven problemas. Entonces yo entiendo la dificultad que puede representar esa pregunta y tratar de responderla, eh, pero en algún momento no la vamos a tener que hacer y vamos a tener que responderla de manera muy honesta, ¿sí? Sin arabescos, sin pretender ser otra persona, ¿sí? Sino siendo quien es, y escríbalo en un párrafo. Suena fácil, pero es completamente difícil. Entonces también hace parte del ejercicio que debemos hacer, es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y es por eso que llegué a la filosofía, después de dar toda la vuelta, escapándome yo de la filosofía, sí, no voy a escribir, voy a ser fotógrafa, y resulta que terminé en esas inquietudes filosóficas. La fotografía, me di cuenta, es muy filosófica, ¿sí? Tiene muchas raíces y uno se encuentra todo el tiempo con esa pregunta: ¿quiénes somos? ¿No? Precisamente por eso fotografiamos lo que fotografiamos. Cuando tú hablas de esa discusión con la filosofía que tenías, que te reconcilias con ella, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tu camino o cómo te ves tú? ¿Como una fotógrafa filósofa, como una fotógrafa o cómo te ves? ¿Qué estás o estás también buscando que la palabra te acompañe en tus trabajos o que sea la imagen la que hable por ti? ¿O cómo te ves, Ana? Bueno, yo por eso hablaba ahorita de los distintos lenguajes. A mí me encantaría ser políglota en cuanto a artes, ¿no? Porque lo que yo quiero es narrar. A mí me gusta contar, ¿sí? Y creo que es el elemento primigenio de los seres humanos, es la narrativa, ¿no? Digamos, en estos tiempos, tal vez eso es lo que se nos ha escapado tanto. Se nos ha venido escapando desde la creación, digamos, de la luz eléctrica, cuando ya se perdió esa compañía de la familia en la que se contaban historias alrededor del fogón, ¿sí? Pero yo creo que esa curiosidad del ser humano es básica. Yo escucho una historia y ahí me quedo, ¿sí? Y es básicamente eso lo que busco con la literatura y lo que busco con la fotografía, es narrar tantas historias que me pasan. Lamentablemente muchas de las cosas que me inspiran a veces son dolorosas, pero logra uno también hacer esa catarsis, digamos, a través del arte. Muchas veces son historias chistosas o anécdotas, muchas veces son cosas que no entiendo, ¿sí? Y necesito contarlas para entenderlas, pero son las historias lo que me interesa. Las historias mías y las historias de los demás, por eso voy a exposiciones fotográficas, por eso leo cuentos, porque me encanta como el chisme que podría ser más bien curiosidad literaria, digámoslo, para hacer un eufemismo, ¿no? Sí. Soy Y tú, narradora. sí, tú eres narradora. ¿Y cómo empiezan
tu proceso creativo, tus investigaciones o cómo das forma a tus historias? ¿Arrancas escribiendo o es una provocación de una imagen o depende o cómo es tu proceso? Bueno, ahí volvemos a la frase que utilizamos también, que decimos utilizar como al principio de este conversatorio, que era la frase de Solage, ¿no? Que uno no fotografía más que palabras, sino escribe más que imágenes, ¿no? Es curioso porque a mí efectivamente me sucede así para las fotografías. Muchas veces parten de cuentos que no logran ser buenos cuentos y que yo insistía en que fueran cuentos, pero luego me di cuenta que son unos proyectos fotográficos muy buenos y que por eso era que no servían como cuentos. Y muchas veces para escribir cuentos parte uno realmente de las imágenes, ¿no? Y finalmente con los cuentos a veces lo que deja uno como autor son imágenes. Entonces yo sí creo y confirmo esa frase. Para muchos proyectos fotográficos han partido de ideas y de palabras que como historias escritas no funcionan. Entonces yo creo que también hace parte de saber escuchar sus propios proyectos. Hay cosas que no sirven como proyectos fotográficos, que como historias son muy buenas y viceversa, ¿no? Y hay cosas que podrían ser más bien un ensayo. Y hay cosas que es mejor no decirlas, que no son buenas ni para eso, o sea, guárdeselas. Pero no debe ser terco y querer crear a costa de cualquier cosa. Es más importante escuchar esos proyectos y saber qué te están susurrando al oído y qué te están diciendo que ellos son, ¿no? A veces siento que me dicen, yo soy foto, y sí, por ahí sí es. ¿Has pensado en los trabajos colaborativos en proyectos a futuro, Ana? Definitivamente, pues a partir de muchos encuentros, estos que estábamos mencionando en contacto, el encuentro que mencionamos también en Baudó, eh, con mis amigos, con mis afectos y mis relaciones más profundas, he pensado, obviamente, crear en conjunto, porque me parece que es hacia allá donde vamos, ¿no? Eso también me lo ha enseñado mucho la escritura y la fotografía, desde incluso la edición, la forma de editar. En escritura uno no edita solo, uno no escribe y se corrige a sí mismo sus propios textos, termina uno siendo muy autorreferencial, digamos. Mm, Uno edita a través de otras personas, ¿no? Entonces yo en un futuro sí, o incluso en el presente, sí me gustaría hacer proyectos junto con otras personas que saben otras cosas, ¿sí? Hablamos ahorita de ser políglota, pues no puedo, no puedo tener un montón de idiomas, pero las otras personas sí los tienen, las otras personas sí hablan otros idiomas que yo no hablo. Entonces, es otra forma de acceder a estos otros mundos, ¿no? Si yo no fuera escritora, pues es más fácil asociarme con una persona que sí le gusta escribir, ¿sí? Y dejar de ser terca, digamos, y querer hacer todo yo sola y poder hacerlo con otra persona, ¿sí? Me parece básico, me parece que hacia allá vamos, no solo en un proceso creativo, sino como sociedad. Me parece que vamos hacia lo colaborativo, hacia lo colectivo, que lo individual de la modernidad ya está pasando a un segundo plano y deberíamos dejar de ser tan individualistas. Creo que hacia allá vamos. Finalmente esas son las lecciones que nos está dejando el momento. Bueno, ahí hay un cuento de la individualidad y otro de la autoría. ¿Cómo consideras tú en esos trabajos colaborativos la autoría? Borges hacía referencia a sus textos como que ya no le pertenecen, ¿no? Que le pertenecen al mundo, ¿no? Hablaba incluso del plagio. ¿El plagio qué es? El plagio no es posible porque todo lo que yo escribo lo pueden tomar, ¿no? Es de la humanidad, es de ellos, ¿sí?
La autoría es básica pero en cosas de gestión, yo creo, sí es importante, ¿no? Dar el nombre y no sé qué. Pero en el fondo uno, eso también lo aprendo yo de la escritura, es deshacerse de lo que uno escribe. Uno los escribe y ya, suéltelos, déjelos volar, ¿no? Eh, Obviamente es importante tener un nombre que diga ahí Ana María Rosso, pero yo sé que en el fondo nada de eso es realmente mío, no me pertenece. Incluso, por ejemplo, en el proyecto de mi abuelo, no puedo decir que es completamente mío, ¿no? Es de mi abuelo, es de mi familia, es de mi casa, ¿sí? Eh, no, o sea, autoría no quiere decir tampoco propiedad, ¿sí? No es mi propiedad, no somos, las cosas no son la propiedad de uno, sí, las cosas son del mundo, no de uno. Es importante, pero en cuestiones de gestión y en cuestiones de que uno tenga presente, ¿cierto? Evitar el plagio, no sé qué. Pero ya en cuestiones esenciales, creo que uno debe desprenderse de sus propias obras. Había escritores que incluso quemaban toda su obra y lo que se lograba publicar era lo que no alcanzaba a quemar, ¿no? Y Sí, eso es lo que conocemos de muchos escritores. pues en parte uno pensaría que hay una idea que nace, una idea que se empieza a desarrollar a través del acto fotográfico, pero también esa idea le pide a gritos ser llevada a otras narrativas. Sí, pero es también yo pienso que a veces ese acto de creación es como medio de mago, medio el conejo que sale del sombrero, porque ellos empiezan a adquirir vida propia y empiezan como a exigirle a uno ciertas necesidades que lo llevan a buscar ese ejercicio de otras narrativas o otras colaboraciones para que pues el proyecto empiece como a sentirse más sólido, más fuerte. Claro, y el fotógrafo o los fotógrafos y fotógrafas estamos muy acostumbrados a editar solos, ¿no? Entonces tomamos la foto y nos vamos para, en el caso de lo analógico, para el laboratorio, o en el caso de los fotógrafos digitales se van para sus programas y editan solos. Es muy raro el fotógrafo que le pase sus fotos a otra persona para que se las edite. ¿Sí? Mientras Sí, como charlábamos ahorita, el escritor, el filósofo, por ejemplo, durante toda la carrera, era juguete tras juguete, ¿sí? Cada vez que uno leía el texto, venga que eso está mal, En cambio, los fotógrafos, cuando mostramos nuestras fotos es porque ya las consideramos acabadas, ¿sí? No las mostramos para que otro venga y nos diga, esa foto está muy mal, esa foto no es así, ¿sí? Y eso es, digamos que nos pone en cierta soledad, en cierta burbuja y nos hace no estar tan acostumbrados a ese trabajo colectivo, ¿sí? Mientras que el escritor y el filósofo sí está acostumbrado a eso y a separarse de su obra también y a permitir que se la critiquen porque no me referencio yo misma con mi obra, o sea, yo no soy mis obras, ¿sí? Entonces pueden criticarla, no me están criticando a mí, ¿sí? Ese, ese, ese proceso, digamos, no se ve tanto en la fotografía, pero se empieza a ver en los trabajos colectivos de la fotografía. Ahí sí, cuando el fotógrafo necesita al diseñador, cuando el fotógrafo necesita al escritor, necesita al otro, ya empieza a salirse esa burbuja. ¿Sí? En esos trabajos colaborativos es que el fotógrafo puede empezar, digamos, a perder esa soledad y ese aislamiento. ya, y tú, dentro de todo ese caminar en la fotografía, ¿qué otros puntos has tocado? Pues, conocemos tu trabajo que es muy importante en lo analógico, en las propuestas estéticas para contar
tus procesos creativos, pero ¿qué otras cosas te inquietan de la fotografía? ¿Qué más te gustaría como acercarte con la imagen? Bueno, yo he servido, digamos, era una labor de servicio para víctimas. He trabajado con ASFADES, la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Digamos, una fotografía más social. Eso lo he hecho, me parece muy difícil. Mm, y bueno, eso como distinto a lo que normalmente han visto. Y quisiera trabajar, ay, es un sueño trabajar para niños, ¿sí? Ajá. Eso es lo que yo he pensado, y precisamente es un trabajo colaborativo, es un trabajo porque yo no sé escribir para niños, porque necesito diseñadores, pero sí quisiera escribir y hacer fotos para libros para niños, porque eh, pues ese fue mi primer acercamiento con el arte. Los libros de Chigüiro, de Ibarra Col, no sé si alguno lo conozca, son libros para niños, eh, que yo creo que ahí se le empieza a uno a meter el chip de lo visual, de lo fotográfico en los libros. Y quisiera hacer libros para niños, pero como soy pésima dibujante, como no hablo todos los idiomas, entonces quisiera hacer libros para niños con fotos. Ese es como mi sueño, digamos, ahora. Tú hablabas ayer casualmente un asunto de interpretación de tu hijo, que pues, aún no es una persona mayor, pero ya tenía y te aclaraba mucho alrededor de cómo ve un niño, ¿no? Sí, incluso antier que estaba yo leyendo la frase esta de Solage que mencionamos, de una vez, o sea, yo la estaba leyendo en voz alta y él la cogió de una, sí, mami, claro, la fotografía son palabras, ¿sí? Y la literatura siempre le está dejando alguna imagen a uno. Eso es lo que quiera a mí. Yo me acuerdo y empezaba a narrar sus imágenes pues, de Harry Potter y del Silmarillion y de Tolkien. Pero son los niños los que entienden este cuento mucho más fácil, ¿no? Entienden las relaciones de lo escritural y lo fotográfico, bueno, o lo visual o lo ilustrativo, ¿sí? Lo entienden en sus libros, ¿sí? Y es muy fácil para ellos, la cogen muy fácil, ¿sí? Esa relación. Para ellos, en Alicia, en el País de las Maravillas, Alicia decía que los libros sin ilustraciones, ¿para qué? Sí, Sí. un libro sin ilustraciones es horrible, decía, ¿no? Y los niños sienten eso, o sea, un libro sin algo visual no tiene sentido, ¿sí? Mientras que uno ya está acostumbrado a pasar horas y horas leyendo y sin pasar por una imagen. Para un niño eso es inconcebible. Sí, uno lo nota cuando uno aconseja un libro, por ejemplo, a mi sobrina o mis sobrinos, me dicen, y tiene imágenes, y tiene fotos, o tiene algo, es Sí. necesarísimo para ellos esa lectura. Yo creo que en qué momento se empieza a perder esa naturaleza ante la palabra y ante la fotografía. ¿Será que madurar y crecer también es un viaje extraño hacia el olvido de la interpretación Puede primigenia de la infancia? ser, y también los proyectos editoriales nos los han separado mucho. Creo que últimamente veo una explosión de lo visual y lo escritural junto. Vemos novelas gráficas espectaculares que ya hacen referencia a historias que normalmente eran tediosas de leer, ahorita las convierten en unas cosas pero es magnífico, ¿sí? Y son historias a veces, Maus creo se llama la de los judíos, o sea, son historias muy dolorosas. El diario de Ana Frank también es una novela gráfica, bueno, la transformaron en novela gráfica hace poco, muy bella, muy bella. Mario Mendoza también ha estado escribiendo novela gráfica después de que escribió literatura pues sin ninguna ilustración.
Entonces, en este momento yo creo que ya hemos sentado cabeza y hemos vuelto a eso, ¿no? Yo creo que hacia allá vamos y ha sido como mi intuición con esta explosión del fotolibro. Siempre lo he dicho desde que yo lo vi, se me vino la idea a la cabeza, los fotógrafos aprenderíamos mucho si viéramos más libros de niños. Son ellos los que saben precisamente cómo es que se juega con la imagen y la palabra, ¿sí? Ya lo están entendiendo los escritores, ya lo están entendiendo la literatura, volver a ser niños con libros de grandes, o sea, nosotros también disfrutamos de grandes esos libros ilustrados, son maravillosos y uno lo disfruta muchísimo. Y yo creo que es posible también que los fotógrafos empecemos a ser niños en ese cuento. Probablemente sí. De todo este cuento de la escritura, que tanto peso tiene en nuestro quehacer, ¿qué aconsejas tú para un fotógrafo que intente o quiera acercarse a tratar de decir algo? Perdón, nos quedan 3 minutos de esta sección. Bueno. Sí. Si quieres, pues seguimos platicando hasta que termine y ya continuamos en la próxima. Para que los Ok. que nos están sintonizando, por favor, mantengan ahí que sigue la conversación. Bueno, yo creo que este punto que tocamos es vital, dejar a un lado el ego, digamos, que nos hace sentirnos adultos, que nos hace sentirnos que podemos con todo, ¿sí? Permitirnos ser un poco más niños, leer mucho, leer es muy importante, ¿sí? Muy importante. Vemos que leer no es solo, o sea, es imposible que tú digas que no te gusta leer, es como decir que no me gusta la música, de pronto no has encontrado el texto que te guste y el texto que te atrape, pero sí buscar algo que te guste en la lectura, puede ser novela gráfica, cómic, o puede ser ensayo, o puede ser novela, cuentos cortos, sí, hay millones de cosas para leer y creo que eso hace parte de la cultura que necesitamos. Los fotógrafos nos enriquecemos visualmente y tenemos muchos referentes visuales, muchos referentes fotográficos. Es bueno también incluir esos referentes literarios, referentes de escritores que nos pueden enriquecer mucho y pues esa es la forma de aprender a escribir por naturaleza, digamos, es leer, ¿sí? Ajá. Eso a mí me parece pues básico. ¿Consideras que una manera apropiada sería como iniciar como ejercicios descriptivos de nuestras propias fotos, sin decir exactamente, pues no que no sea tan descriptivo de lo que está, sino lo que no se ve? Tratar, por ejemplo, en esta foto de este niño, sí, uno podría describirlo como un niño que está en una lancha o en una chalupa en un sitio determinado de la selva, diría yo que por esos lados. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué más uno podría decir? Eso sería adecuado para acercarse a la palabra, Anita, si se nos acaba el tiempo para que lo hablemos ahorita. Continuamos en el conversatorio Comunidad Contacto en Casa, episodio 8, Escritura y Fotografía con Ana María Rosso. Entonces seguimos la conversación, Ana y Dani. Ok, Ana, quedábamos en ese pedacito. ¿Qué podrías decir en primera instancia que sería bueno hacer, ¿no? Empezar a hacer. Bueno, volvemos y tomamos lo que estábamos hablando ahorita, la gran pregunta filosófica de quién soy yo, ¿sí? Exacto, exacto. Porque además por ahí empieza la construcción de un portafolio, ¿no? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta como por naturaleza que uno se tiene que hacer. Y en cada proyecto te está reflejando una parte de lo que eres, ¿sí? No es gratis que te interesen ciertas cosas, por muy lugar común que sean, ¿no? Muchos atardeceres,
pero a ti te preocupan especialmente los atardeceres, ¿sí? Entonces es una pregunta un poco, digamos, de psicoanálisis, un poco de filosofía, ¿sí? Pero es hacia adentro, ¿no? Casi siempre el fotógrafo resuelve las cosas hacia afuera, toma las fotos por medio de su cámara y es hacia afuera, pero en realidad está tomando una instantánea de lo que es hacia adentro, ¿no? Y ese es el ejercicio de escritura que uno hace, esa parte tuya interior que está tomando la foto. Ujú. Y esa es la pregunta que uno debe resolver con cada proyecto, ¿sí? ¿Qué estoy tratando yo de resolver? ¿Por qué me interesará tanto eso? ¿No? De manera honesta, puede ser que simplemente moleste o que simplemente pues sea sencillo, no es que sea filosófico por la respuesta que es rebuscada, no, ya la simple pregunta es filosófica, ¿sí? Ok, No necesitamos escribir un gran texto y ser un gran ensayo de quién soy yo, ¿sí? Pero la honestidad sí es básica porque se trata es de encontrarse a uno mismo, ¿no? Para eso hacemos esto finalmente. ok. Entonces, ¿pero qué aconsejas? Bueno, ¿Qué como dirías? ejercicio, Sí, déjame ahí que es bello eso. escribir primero, yo hacía como una estructura, ¿no? Como hacer como un mapita mental de intereses. A veces funciona ver que somos un montón de vertientes, no quedarnos solo en que soy fotógrafo, sino qué otros ingredientes tenemos para la receta de quién soy yo, ¿sí? Y ir empezando a hilar esas vertientes, ¿sí? Eso a mí me sirvió mucho, ¿sí? Porque y ahí es donde yo digo, haciendo el perfil, escribiendo para fotografía, fue que me reconcilié con filosofía, porque me di cuenta que es un ingrediente principal de mi receta, ¿sí? Ajá. Entonces, como hacer esas estructuras, pequeños mapas mentales con todos los ingredientes que nosotros tenemos e ir mirando cuáles son esos ingredientes principales, ¿no? Y ir conectándolos. Podría ser Sí, un ejercicio útil. ok. Eh, Podemos ir a la parte de, Leo, de las cianotipias. De estos ejercicios que, de esta en Esta también. particular, sí, esta en Uh-huh. particular tiene todo un antecedente, un pasado. Sí, pues veíamos como en la primera fotografía o en las primeras fotos que hacía yo de mí misma, nunca, digamos, me mostraba de frente, sino que siempre mostraba la espalda. Y ya esto hace parte precisamente de ese encuentro que estábamos mencionando, esa búsqueda hacia la conciencia de uno mismo e ir incrustándome allí mismo como un objeto, ¿sí? Entonces, digamos que ahí estoy al mismo nivel de la flor, del pétalo, ¿sí? Cuando muestro esta imagen es ahí donde se ve el juego que hablábamos ahorita del mago, ¿no? Del prestidigitador que saca su sombrero. Mucha gente incluso se quedaba como, pero tan raro, parece como si hubiera sido yo misma escaneada junto con las flores y el pétalo, ¿no? Como si hiciera parte. Entonces, pero es una fotografía, obviamente. Entonces ahí empieza la pregunta, ¿cómo se hace eso? Ajá. ¿Cómo es posible esa imagen? ¿Cómo es posible que eso sea cierto? Porque evidentemente lo estoy viendo y tiene que ser cierto, ¿sí? Ese es la parte donde yo digo que me gusta hacer y construir ficciones a través de la fotografía. Me gusta porque permite ese juego, ¿sí? Este juego que la escritura no me lo permite del todo, porque con la escritura el lector, si yo le digo que estoy escribiendo un cuento, si lo que está leyendo es un cuento, ya no siente esa magia de la verdad, ya sabe que es ficción. Ah, bueno, es ficción, normal. Pero si yo le muestro a alguien una fotografía,
me permite un juego muy chévere porque a través de esa percepción de que es verdad y por ahí me voy metiendo y le voy metiendo una ficción, es más sorpresivo y lo convierte en magia de este mago de la varita y de la capa, ¿no? Es ese juego entre la verdad y la ficción que la escritura no me lo permite. La fotografía, a pesar de ser el arte pues, que refleja la verdad por naturaleza, ¿cierto? Para mí es el arte que me permite ficcionar. Y eso está muy ligado al trabajo analógico, el trabajo de los procesos alternativos, de esas cosas que se vuelven más, se diluyen un poco más. Claro, porque es que incluso lo digital todavía no me permite acercarme al espectador con esta pretensión de verdad, porque ya incluso a las fotos de Instagram no le creen. Ah, eso es photoshopeado, dice mi hijo. Yo no sé Ajá, si eso sea un verbo, pero así dice, photoshopeado. Sí, entonces ya ni siquiera se confía en las imágenes digitales porque son digitales. Mientras que en lo análogo todavía se cree en lo análogo como es más verdad que lo digital, digamos, porque no se asume como tan manipulado, digamos. Pero se puede jugar con esa presunción de verdad, ¿no? No entro yo a discutir si la fotografía es verdad o no, me interesa que se crea que es verdad porque es precisamente con la verdad de base que yo juego, ¿sí? Que yo transformo esa pretensión de verdad y la vuelvo un juego, la vuelvo una ficción. sí, Si no me creyeran, si no se asumiera la fotografía análoga como verdad, no podría yo jugar, ¿sí? sí, Es esa pretensión de verdad que me lo permite. Y esa pretensión de verdad está todavía más en lo análogo, porque es mucho más complicado construir una ficción con estas técnicas, ¿no? Es más fácil y el espectador es como los niños, no se engañan. Un niño no se engaña. ya, Él le gusta el juego y le gusta y sabe que eso es mentira, pero no se deja, digamos, manipular con engañifas, ¿sí? sí, Entonces, digamos, hay que jugarlo bien, que ya empieza a convertirse esa verdad en verosimilitud, en hacerlo creíble, sí. en hacer un juego de como sí, juguemos a esto, que eso es lo que me gusta de la fotografía, es un juego para niños, digamos, y los niños se toman muy en serio sus juegos. Bueno, yo te quería hacer una pregunta a la anterior, haciendo como escarbando un poquito. Leo, ¿la puede poner la anterior? Bueno, ¿nace de un escrito o cómo fue? Sí, esta era un cuento que como Ajá, cuento nunca funcionó, un mal cuento. un terrible cuento que se llamaba El Inmortal. Era un Sí, personaje que la muerte se le fue como a la diestra de Dios Padre, que sucede así que la muerte decide no volver a llevarse a nadie. A este personaje en el cuento malo le pasa eso y se queda esperando y anhelando la muerte para siempre, ¿sí? ajá, Como cuento es pésimo, de verdad estaba muy feo, pero me permitió trabajarlo en la fotografía, ¿no? Entonces trabajo fotografía estenopeica porque es, digamos, me permite hacer tomas mucho más lentas, ¿sí? Eh, ahí está, ese es el cementerio de Salento y representa ese anhelo de la muerte, ¿no? No quería representar la muerte como algo trágico otra vez, como algo triste, el cementerio desolado y terrible, sino precisamente ese anhelo de esa cita que no pudo ser, ¿no? Entonces es un cuento, en realidad, pero
que se fue transformando en una fotografía. Y allí quedó. Que ya empieza uno a revisar la imagen y termina entendiendo que es más importante lo que contiene que lo que describe. O sea, hay algo que empieza a ser revisado detenidamente por el espectador, con las huellas de defecto, con toda esa relación que me estás contando. El solo hecho de tomar la decisión de tomar la esterompeica también da otro cuento, otra información que empieza a trabajar mucho en uno, y entonces esas imágenes sí se vuelven lecturas textuales. Palabras, sí. Sí, uno empieza a construir un cuento. Ajá, exacto. Como espectador. Seguimos, Sí. Leo, por favor. Esta es de Armenia, pero me gustaría trabajar en las otras, Leito, porfa. Hay una de una zapatilla. Ajá. Esta sí. Esta, por ejemplo. Sí, sí. Y la zapatilla, la anterior. Leo. Esa. No, la de zapatilla. Esa. Esa no surgió propiamente de un cuento mío, pero sí un cuento que todos conocemos y digamos es fácil hacer esa referencia, que es la Cenicienta, ¿no? Hablamos la otra vez. Pero al mismo tiempo quería hacer ese juego, es que lo hago mucho. Me gusta unir cosas, por eso proponía eso como ejercicio para los que quisieran empezar a escribir en fotografía, unir cosas que están distantes, ¿sí? Esto podría ser una metáfora visual, digamos. Las metáforas no son solo de escritura, sino también pueden ser unas metáforas visuales. ¿Y cómo se construyen las metáforas? Cojo dos cosas que no suelen estar unidas, en este caso, pues obviamente el betún con una zapatilla de cristal no cuadra, ¿sí? Pero al unirlas tienen sentido, tienen algún sentido que incluso con palabras se me dificulta explicarlo, ¿sí? Que es más fácil explicarlo así, con la imagen. Mire, es esto. Es que tal vez es lo bonito de esto de tus imágenes, que la libertad está en uno, en su interpretación, ¿no? Es ahí donde una fotografía empieza a aburrir, cuando en ella se acaba todo y no hay más nada que ver, porque todo está dicho. También en esto hay cositas que lo dejan a uno con la necesidad de detenerse a observar y analizar cada uno de los elementos puestos por el fotógrafo. Igual en la siguiente foto, Leo, si la podemos ver, no, la de la anterior, entonces. Esa, gracias. Esa también es esas representaciones metafóricas, ¿no? Normalmente las copas no se hacen para el aire, normalmente lo que contienen es líquido, y en este caso contiene es algo que es volátil, ¿no? La contención de esa levedad, ¿no? Ajá. Eso es más o menos, pero ves, con palabras ni siquiera termino de explicarlo. Ahí es cuando esos cuentos que eran malos porque necesitaba muchas palabras para explicarlos, porque no funcionan por eso, ¿sí? No porque yo no sea, digamos, hábil para escribirlo, sino porque definitivamente son imágenes. Porque sí. No, dime. No, es que yo pensaba mucho en las famosas adaptaciones cinematográficas o adaptaciones literarias para el cine, ¿sí? Donde siempre existe ese debate pues, la adaptación siempre es una mirada subjetiva o una lectura subjetiva del libro, ¿no? Y entonces cuando uno ve esto de tus ejercicios metafóricos,
frente a la fotografía, pues uno empieza a mirar qué tan difícil es para uno escribir sobre esta foto y que tu escrito de esta foto, pues obviamente que va a ser como una adaptación, una interpretación absolutamente diferente. Ujú. O sea que una fotografía también permite el juego de la libre interpretación. Tómalo como tú y tu entender consideres. Claro, y ha sido también un camino difícil, digamos, porque la filosofía, que es otra de las disciplinas a las que me dedico, tienden a hacer precisamente lo contrario, y es darle todo completamente explicado a sus lectores y darle la idea clarita, mire, es esto, es esto, es esto, es esto. Sí, dar de piso. Exacto. Entonces, a mí la fotografía me permite es volarme, que con la escritura no, como que con la escritura pongo los pies en la tierra, mientras que con la fotografía yo me dedico es a volar, ¿no? En estos proyectos. Sí, He sí, sí. encontrado una cómplice para eso, ¿no? Que la filosofía no me lo va a dar, o la literatura tampoco. Yo en la literatura tengo que dejar las cosas claras, no me puedo inventar una jeringonza y hablar en un idioma que nadie más comprende. No, la literatura y la filosofía están hechas para que se comprenda, ¿no? Sí. La fotografía es más inmediata, entra a la mente sin necesidad de darte a ti un montón de argumentos y convencerte. Ajá. Sí, Entonces, sí. por eso es que es tan, para mí es como el cielo, ¿no? Mientras que la escritura y la fotografía son más la tierra. Sí. Aunque para muchos puede ser totalmente al contrario, puede ser que yo tenga, digamos, las equivalencias trocadas. Sí, pues es parte del cuento de acercarse a otras disciplinas para también entenderse uno, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, ya como cerrando y como concluyendo, aquí trataremos de sacar unas pequeñas conclusiones. Yo diría que fotógrafos lean más allá de la técnica, lean poemas, lean sociología, lean otras cosas, aléjense de sus cámaras, acérquense a sus intimidades, a su ser para que en ese ir y venir hacia otras disciplinas, hacia otras lecturas, puedan ir encontrando en la fotografía realmente un medio de comunicar eh, sus proyectos y sus angustias del mundo. O sea, sería como un consejo. ¿Tú qué harías de consejo? Sí, tratar de ir y venir, ¿no? Es un Ajá, juego de ir y venir, es un juego de salirse de uno mismo y trabajar en colectivo, pero también retornar a sí mismo y mirar quién es uno, sí, ¿no? Algo así decía Aristóteles, como que el punto medio no es estar en la mitad todo el tiempo, sino es cambiar e ir de extremo a extremo, ¿sí? Ese es realmente el equilibrio. Y digamos, ese sería el equilibrio al que yo podría invitar. Atrévanse a salir y a trabajar con el otro, pero también atrévanse a ir a lo profundo de cada uno. me gusta eso, porque uno podría decir a un biólogo, hagamos un trabajo en conjunto, hacemos la fotografía, es un ejercicio también que exige, o con un poeta o alguien que sea de otra disciplina y se conjugue un trabajo a dos manos, que puede ser también una buena posibilidad de desarrollar procesos creativos mucho más profundos. Ajá. Bueno, hoy pues es de los temas un poco más alejados de lo que veníamos hablando, porque veníamos hablando de unos fotógrafos y todos ellos de alguna manera también han tenido una lectura del mundo. Todos han tenido un pasado, han tenido una disciplina que los ha acercado a otros gustos, pero finalmente en el resumen de los 8 episodios hemos notado
qué tan importante es conocerse un poco y qué tan importante es saber de dónde viene uno y qué tan importante es las cosas que lo han afectado para construirse en el presente, construirse como autor, construirse como músico, poeta, como fotógrafo, como lo que tú quieras, pero sí es muy importante acercarse a la memoria de tus antecedentes, de tus necesidades, de tus sueños, tus angustias, porque ese mirarse adentro es una posibilidad enorme de sentirse un poco más liviano, de jugar a la levedad del ser para construir en el presente un trabajo que hable de uno o que hable del mundo. Sí, eso es básicamente y ahí se va entendiendo, ¿verdad? Porque me he encontrado yo con la filosofía nuevamente, ¿no? Y este deseo de seguir navegando y ojalá aprendamos de verdad a trabajar con el otro y a irnos construyendo. De verdad creo que hacia allá va el mundo y Sí, que no podemos estar tan aislados, ¿no? y yo creería que trabajar con el otro, hay que escuchar al otro. Sí, Es como también necesario, porque a veces nos cerramos en nuestros discursos un poco considerados como que son la verdad revelada y no es así. Una opinión sobre algo que uno considere tan fácil como decir el alimento, puede ser que haya posiciones de otras disciplinas que el alimento representa otra cosa. Entonces, siempre es bueno escuchar al otro y aprender a trabajar con el otro. Eso tal vez nos hace crecer. por eso es tan importante esto que están haciendo, todo este esfuerzo de comunicarnos, de hacer comunidad, es realmente importante y dedicarnos en este esfuerzo es lo que, digamos, en algún momento nos va a hacer crecer y sobre todo en estos momentos donde si antes manteníamos en una burbuja, esta burbuja puede hacerse más fuerte o podemos debilitarla y mirar al otro, tocarnos un poquito, así no podamos hacerlo físicamente. Es, eso está muy bien, me gusta mucho eso. Entonces, para todos los que estuvieron acompañándonos, si no hay preguntas al respecto, mil gracias. Llegamos en la tarde y terminamos en la noche, Ana. Ay, sí, eso estaba viendo yo quiero prender la luz. Eso es una vaina impresionante. Te veo muy bien, pero me gusta esa sensación de cómo el tiempo jugó con nosotros. O sea, yo te vi tu biblioteca y ahora te veo a ti nomás y eso me gusta. Esa sensación. Y te quiero decir que mil gracias y te tomo una foto. Mil Gracias, gracias. Dani. Mil gracias. Y nos estamos viendo por acá. De verdad que todos ellos, Anita ha dejado una puerta muy abierta para todos los fotógrafos frente a su quehacer y eso es supremamente importante para la comunidad. Súper. Un momento antes de terminar, me gustaría mandar saludos a los que nos sintonizaron. Un saludo a Natalia Escobar Salazar, a Camilo Sabogal, Natalia Vélez, Alejandro Jiménez, a Silvana Duque, a Carlos Andrés Ferrero, a Praxés, a David Hoyos, a Magnolia Martínez, a Sergio Bejarano, a David Zuluaga, a Lady Mayoral. Muchas gracias por sintonizarnos en el episodio número 8 de Comunidad Contacto en Casa. Próximamente tendremos más espacios para seguir aprendiendo, inspirándonos con la fotografía. Ana, Dani, muchas gracias por compartir con nosotros este conversatorio tan inspirador para cada uno de los que ha participado en él.
Entonces nos estamos En sintonizando, contacto. nos seguimos en contacto. Listo. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao.